Bueno, hoy muchas gracias primero por esta invitación. Es muy interesante además escuchar los reportes de ILEC de las distintas provincias. Y hoy se cumplen 34 años de la ley que reconoce la patria potestad compartida. Y yo estudio, entre otras cosas, cómo cuando se movilizan las memorias, nos están hablando del presente y nos están hablando de distintas proyecciones utópicas de los distintos grupos. Y entonces cuando venía para acá venía pensando qué nos dice hoy, digamos, qué nos dice hoy esa ley que reconoce la patria potestad compartida y que retoma además algo que yo considero, esto es personal, una de las mejores herencias de la Constitución del 49, que es el artículo 37, que en el inciso 2 justamente reconoce la igualdad jurídica entre los cónyuges y la patria potestad compartida. Y pensaba como todo lo que tuvo que pasar en el medio, además de muertes, digamos, todos los derechos que fueron conculcados a lo largo de la historia, también los derechos de las mujeres, y pensaba qué nos dice eso para construir hoy una laicidad que nos permita tener vidas plenas. Y me parece que nos dice varias cosas. Una es que si no las pensamos de manera engenerada, es decir, si no las pensamos desde una perspectiva feminista, va a ser muy difícil construir laicidades que efectivamente nos permitan vivir en el país que queremos y que soñamos. También nos dice que hay pactos políticos transversales a las fuerzas políticas, que hay acuerdos justamente de reconocimientos de derechos, que son acuerdos profundos, que son acuerdos sustantivos y que sin esos acuerdos tampoco vamos a poder construir la laicidad que soñamos y que necesitamos en este país. Y también necesitan o se requiere un Estado que sea fuerte, un Estado que sea democrático y un Estado que hoy podemos decir que sea paritario para que este feminismo se cumpla. Porque, bueno, yo en mi tesis trabajé sobre todo la cuestión de los cruces que existen entre catolicismo y gobierno de la educación en las provincias. Pero pertenezco al programa de Sociedad, Cultura y Religión del CEI-CONICET, que es uno de los centros de estudios, digamos, que tienen más investigadores en toda América Latina. Y algo que yo encontré en mi investigación, pero que aparecía en las investigaciones de muchos colegas, de mi director Juan Esquivel, de mi codirector Fortunato Taumalimachi, de Verónica Jiménez Belibó, de Gabriel Irrazábal, que estudia justamente la bioética y temas de salud. Bueno, quienes estudian evangélicos y jóvenes, evangélicos y política, evangélicos y pobreza, digamos, en todas nuestras líneas de investigación, lo que salía y lo que hay una coincidencia es que hoy vivimos, digamos, o la Argentina tiene una laicidad a la que consideramos subsidiaria o de subsidiariedad. ¿Cuándo aparece esta laicidad? Bueno, cuando tenemos un país de matriz y de historia católica, incluso algunos le dicen nacionalismo por sustitución, dicen que el catolicismo en Argentina funcionó como un nacionalismo por sustitución, que quizás reconoce algunos formatos plurales de sociedad, y eso, digamos, se puede ver en la gran ola de reconocimiento de derecho que ocurrió en los últimos 10 años con la ley de identidad de género, la ley de muerte digna, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, incluso con sus matices la nueva ley, la Ley Nacional de Educación, pero que eso convive con políticas que son diseñadas e implementadas por grupos religiosos, sobre todo por la Iglesia Católica, pero también crecientemente por iglesias evangélicas. Y eso ocurre en los momentos en los cuales justamente el Estado, por algún motivo que en general tiene que ver con restricciones fiscales, decide retirarse, decide no hacerse cargo, decide que a ciertos lugares, que a ciertos puntos ciegos no puede llegar, y ahí se empieza a apoyar en los grupos religiosos. Entonces, como un poco volviendo al principio, me parece que
digamos, en la etapa que se viene, este año no pudimos volver a discutir la legalización del aborto en el Congreso. Me parece que el año que viene tenemos que ir por eso, pero tenemos que ir también pensando y desde esta perspectiva desde la cual, digamos, para tener una laicidad que nos permita gozar de vidas plenas a todos, a todas, a todes, pero sobre todo a los sectores cuyos derechos son permanentemente vulnerados, necesitamos más feminismo, necesitamos pactos transversales entre todas las fuerzas políticas y necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado democrático y necesitamos un Estado paritario. Muchas gracias.